Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Declaro que jamás serás el mismo después de hoy. Y ponemos el tema de esta noche en las pantallas, por favor. Ahí lo tiene usted. Agua viva. Agua viva. Ponga mucha atención. Lo vamos a basar en el Evangelio según Juan, que lo estamos viendo capítulo por capítulo. Veremos el capítulo 5 en esta ocasión y lo veremos como una continuidad de lo que hemos visto anteriormente, en el nombre de Jesús. Así que, por favor, ahí en el verso 1 iniciamos. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hemos estado viendo 4 capítulos ya del Evangelio de Juan. Hemos visto cómo la vida, la verdadera vida que es Dios, Dios es la vida, de sí mismo salió la vida misma y vino a la tierra, se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vino a esta tierra y habitó entre nosotros. Juan dice: nosotros le vimos, le tocamos, lo palpamos, estuvimos con él. Esto habla el Evangelio. Esta vida también es la luz de los hombres. También lo veíamos en el capítulo 1. Vimos en los siguientes capítulos cómo esta vida viene y habita en ti, y es a través de esta vida que puedes ver el reino de Dios. ¿Recuerdas a Nicodemo? Cuando él decía que cómo era posible volver a entrar al vientre de su madre y nacer siendo viejo, Jesús le dijo: yo estoy hablando de nacer espiritualmente, te lo expliqué. No puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo. Te lo expliqué hablando acerca de los reptiles. Los reptiles pueden ver más colores que el ser humano. Su visión es distinta a la nuestra. Ellos pueden ver incluso los rayos ultravioleta. Tú y yo no los podemos ver. Entonces, si tú dijeras: pastor, es que ¿por qué no nos da una clase acerca de cómo ver, cómo tener la visión de los reptiles? Y yo te respondería: mira, no se puede. Para eso necesitarías volver a nacer, pero ya no nacer humano, sino nacer reptil, porque de otra manera no se puede. ¿Y por qué no ora por nosotros? Porque no se puede. Necesitas nacer de nuevo. De la misma manera, para disfrutar, para ver nada más lo que es el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Amén. Es necesario nacer de nuevo. Ahora, en el capítulo 4 vimos también que esta vida habla de sí misma y dice que Él es el agua viva. Lo recuerdas muy bien, hablando con la samaritana, la cual había tenido 5 maridos.
Y el sexto marido tampoco era su marido. Así que estos 6 maridos representan la sed de la humanidad por tratar de saciar la sed que tienen a través de personas, cosas. Tratan de sentirse satisfechos, pero todo esto siempre traerá más sed. Tener sed es algo impresionante, morir de sed es algo terrible. Cuando una persona tiene sed, es capaz de beberse cualquier cosa. No sé si tú sepas, pero los mongoles, cuando trataron de conquistar, o cuando vinieron a conquistar Europa, tuvieron que atravesar el desierto de China. Y para atravesarlo no había manera de traer suficiente agua, así que lo que hacían era a sus caballos los iban desangrando en el trayecto, y eso era lo que iban bebiendo. Y una vez que el caballo ya se cansaba, lo desmontaban, lo mataban y se lo comían para atravesar todo el desierto. Todo esto es posible cuando una persona tiene demasiada sed. ¿Has oído también acerca de náufragos? Después de pasar muchas horas bajo el calor del sol, es probable que empiecen a beber agua salada. Esto solo les va a provocar más sed, y esta agua terminará matándolos finalmente. Así que cuando una persona tiene sed, es capaz de beberse cosas que incluso le puede llevar en ello la vida misma. Por eso es que es necesario que entiendas qué es lo que verdaderamente satisface al ser humano. Todo lo que tú has manifestado a través de mala conducta, de malos hábitos, a través de enojos, es insatisfacción, porque estás tratando de tener satisfacción a través de algo que no es lo verdadero, que no es aquello que Dios ha puesto para satisfacernos, que es su palabra. Tú recuerdas en Juan 4:13 y verso 14 del Evangelio de Juan, él le dice a la samaritana, Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que beba del agua natural, de cualquier cosa creada, volverá a tener sed. Verso 15, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Habla de un agua distinta, de un agua diferente. Si estás insatisfecho es porque no has probado esa agua, porque estás en la misma situación de la samaritana, tratando de llenar tu corazón con cosas, con personas, y de esa manera siempre serás insatisfecho. El día que compras ese mueble, que obtienes esa casa, que compras ese vehículo, sientes satisfacción, pero es momentánea, es un ratito. Si fue un auto, al otro día te levantas y lo lavas, no ocupa, pero tú lo lavas. No sé por qué los hombres hacemos eso, ¿ah? Ni le pedimos al chamaco que nos ayude, no, nosotros vamos y lo lavamos. Y una vez que el carro va pasando, ya no hay la misma satisfacción, ya ni lo lavas, ya ni le pides a alguien, ¿no? Porque pasó el tiempo de satisfacción. Eso es precisamente de lo que Jesús nos está hablando. No importa qué anheles, no importa qué quieras, mientras sea algo creado, te va a dejar insatisfecho. Ahora bien, en el capítulo 5 empezamos a hablar de esta agua. Te lo he dicho varias veces, el agua en la Biblia representa palabra de Dios. Amén. Así que cuando la Biblia habla de un agua viva, está hablando literalmente de una palabra viva. Pon atención, porque si en algún momento no nos hubiéramos llamado Rema, yo creo que el nombre que deberíamos de tener sería ese, palabra viva, porque Dios nos ha bendecido siempre con palabra viva. Amén. Así que el agua representa la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, es lo más poderoso que existe. El agua que tú requieres para sentirte completamente satisfecho es la palabra de Dios. Por ella fueron hechos los cielos y la tierra. Hebreos 11:3 nos habla de ello. Mira, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, porque la palabra no se puede ver. Tú puedes voltear a verme y no alcanzas a ver nada saliendo de mi boca, pero lo que se ve fue hecho precisamente de palabras que no se veían. La misma palabra
que creó todas las cosas, se hizo carne. Juan 1:1, por favor. Al verso 3 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por la palabra fueron hechas, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús deja muy en claro a la mujer samaritana esto, pero continúa en el capítulo 5 dándole una relación entre lo que habló con la samaritana y con lo que está a punto de vivirse con un hombre que lleva 38 años enfermos. En el capítulo 5 la palabra dice en el verso 2: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Nos está hablando de agua, pero esta agua es diferente. No es el agua más o menos parecida al agua que estaba tomando la samaritana. Es agua que no se mueve, es agua estancada. Por eso hasta le llama estanque. Es interesante que dice cerca de la puerta de las ovejas. Donde hay ovejas hay palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieres escuchar palabra de Dios? Donde haya ovejas, arrímate, ahí siempre encontrarás palabra. Ahora, también esto es interesante. No toda la palabra te puede dar verdadera vida. También existe la palabra estancada. ¿Sí? No es palabra viva. El agua estancada también es agua que cayó del cielo. El problema es que ya no es agua fresca, es agua de ayer. Hay gente que se convirtió en un mover. Vino un mover sobre la iglesia. De repente ese mover se acabó y la gente continuó yendo a la iglesia, pero ya como una forma de religión. Es ahí donde encontramos palabra estancada. Es agua que ya no está fluyendo, que ya no es actual. Es palabra de ayer, es maná viejo. Así que tienes que encontrar la diferencia entre el agua viva del agua estancada. El agua viva está en movimiento, mientras que el agua muerta está estancada. ¿Quieres matar un río? Nada más quítale el movimiento y lo matas. El agua se empieza a echar a perder. Lo podemos ver aquí con el río Balsas, que estamos nosotros a sus orillas, y tú sabes que por la manera en que está construido el puerto, tuvieron que algunos de sus brazos quitarle el movimiento, y el agua se estancó y se murió. Ya no encuentras la vida que había antes ahí. Ahora bien, Dios quiere que tú tengas agua viva, palabra viva, no palabra estancada. Mira Apocalipsis 7:17, hablando de lo que será tu vida en la presencia de Dios. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es decir, manantiales, aguas en movimiento, no aguas estancadas. Dios siempre te quiere tener donde hay palabra viva, donde hay agua en movimiento, donde Dios se sigue manifestando. Salmos 42 también nos habla de esto. El salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo clama por las corrientes de las aguas, agua en movimiento, no agua estancada. No se trata solo de que sea agua, sino de que esté viva, amén, que esté en movimiento, para que la vida de Dios pueda fluir. Dios ha sido generoso con nuestra iglesia y siempre nos ha traído palabra viva. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vayamos y analicemos el pasaje que acabamos de leer. Primero que nada, mira, el verso 1 de Juan 5 dice: después de estas cosas había una ¿qué? Una fiesta. ¿A dónde iba Jesús? A una fiesta. Y subió Jesús a Jerusalén porque había una fiesta. Si tú vas a una fiesta, ¿qué esperas encontrarte? Alegría, música, amén. Esperas palabras, gritos de júbilo, bailes incluso. ¿Por qué? Porque vas a una fiesta. Pero en lugar de una fiesta, Jesús encontró una sala de emergencias. Siempre va a pasar eso donde no hay palabra viva. Jesús llega a la iglesia tratando de llegar a la fiesta solemne que le celebramos cada vez que nos congregamos. ¿Cuántos dicen amén?
Y cuando llega a la iglesia, muchas veces se encuentra una sala de emergencias. Gente con gemidos de dolor, palabras de queja, rechinar de dientes, de corajes, enfermos del alma. El Señor esperaba encontrar alabanzas, adoración, gritos de júbilo, agradecimiento. Pero en lugar de eso se encuentra una sala de emergencias. Espero en Dios que Él nos encuentre en esta noche una sala de emergencias entre nosotros. Eso depende de cada uno. ¿Qué encontrará en ti? ¿Alguien que vino a celebrar o alguien que está enfermo? Cuando una persona solo bebe agua estancada, se enferma. ¿Cuántos sabían eso? El agua estancada enferma. Es verdad en lo físico, pero también es verdad en lo espiritual. La Biblia nos habla de que había muchos enfermos que hoy podríamos ejemplificar como también enfermos, no solo físicamente, sino enfermos del alma. Son personas que se llenaron de ira, de rencor. Conocen la palabra de Dios, pero solamente está estancada en sus mentes. Se la saben, pero no la viven. Son gente con palabra muerta, no palabra viva. Gente que no está dispuesto a vivir lo que la palabra de Dios dice. Así fue como llegó el Señor y se encontró este estanque. Iba a una fiesta. Imagínate la sorpresa de llegar, abrir la puerta y encontrarte a todos con suero, quejándose y todos manifestando dolor. Y tú dirías, bueno, ¿y dónde está la fiesta que me invitaron? Así que cada vez que la Biblia habla de enfermedad se refiere a enfermedad física, pero también a enfermedad del alma. Gente que se ha estancado en su caminar cristiano, que no avanza, que no crece, paralíticos del alma, porque algo les ocurrió en la vida y eso les sirve de argumento para no seguir adelante. Yo iba bien hasta que me hicieron, hasta que me pasó, hasta que me dijeron, entonces yo ya no pude avanzar y me volví un paralítico. ¿Cómo te das cuenta que alguien está estancado? En que está lastimado y herido. Siempre te está hablando de lo que le hicieron, de lo que le pasó. Siempre se duele de lo que le aconteció. Cuando una persona está herida, está dolida, lo único que podemos hacerle es darle consuelo. No se puede hacer otra cosa, a menos que tú seas médico. Pero en las cuestiones del alma, el único médico es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que si Él viene a tu vida, Él es el único que te puede sanar cuando tú lo permitas. De nuestra parte solamente estará darte consuelo y decirte, aguanta, soporta, ahí la llevas, espera, el médico en cualquier momento aparece. Déjame decirte, hermanos, no podemos estarnos sanando permanentemente. No podemos estancarnos de una manera religiosa. No debemos ser una sala de emergencias. Debemos de ser una sala de partos. ¿Cuántos dicen amén? En los dos hay caos, en los dos hay gritos y hay quejas. Pero en un lado, en la sala de emergencias, todo el movimiento es por preservarle la vida a la persona. Y la iglesia no puede estarse moviendo solo para que no se nos vaya a morir alguien. Córrele que ya está agonizando. Ahora aquel que ya dice que ya no va a venir y que está, córrele y dile también. O sea, no podemos ser una iglesia así. La iglesia debe de ser una sala de partos, donde estemos generando vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Donde estemos hablándole a otras personas y estemos teniendo nuevos nacimientos en la iglesia. De eso se trata la iglesia. Pero habemos a veces como que no hemos entendido y hemos querido que cada vez que algo nos duele, que cada vez que algo nos pasa, el Señor venga y nos sane. Y el Señor dice, mira, estoy ocupado con los partos. Necesitamos salvar a cuantos se puedan. Necesitas ya no herirte, necesitas ya no dañarte. Es que me dañaron, no es cierto, te dañaste, te heriste tú solo. Nadie te puede dañar, te lo he dicho miles de veces, yo creo ya, lo voy a repetir, nadie te puede herir a menos que tú seas su cómplice. Se requiere de tu complicidad para que te hieran. Se requiere de que tú abras tu corazón para que algo malo en tu alma suceda. Así que necesitamos
generar nueva vida. La palabra viva, hermano, tiene salud. La palabra estancada necesita esperar a que de cuando en cuando haya un mover, que de cuando en cuando algo suceda, el Espíritu Santo llegue y haga un mover nuevo, y entonces la gente se vuelve a mover, y no se mueve hasta el próximo mover. Mientras tanto, cada uno se queda en su problema, se queda en su vida sin avanzar. No somos una iglesia que está buscando cuál es el nuevo mover. Mira, lo digo con todo respeto y no me refiero a ninguna iglesia en particular. Qué bueno, ha habido iglesias en donde alguna vez hubo un mover de Dios. Yo no te puedo decir si sí fue o no fue de Dios. Eso yo no lo voy a discutir ahora. Pero hubo un tiempo en que empezó algo así que se llamó el movimiento de la risa, que en todas las iglesias de repente la gente empezaba a reír y decían: ese es el mover de Dios. Y muchos se convirtieron en ese mover, pero cuando eso se acabó, se regresaron al mundo, se fueron. ¿Por qué? Porque estaban viviendo simplemente por el mover y no por la palabra viva. Tu servidor siempre le ha dado prioridad a la palabra viva antes que a cualquier mover, antes que a cosas espectaculares, que si suceden, pues qué bueno que suceden, que si cae oro, pues que caiga, y si no cae, no importa, eso no es importante. Lo que es importante es la palabra viva. Amén. Eso es lo verdaderamente importante. Sí. Cuando vinieron mis hermanos de Uruapan, los pastores me decían: no, es que no va a ser igual porque no vino Saraí, no va a haber profecía, no nos vamos a caer. Traían palabra viva, que es lo más importante. Amén. Apréndete eso, apréndete eso. Vamos a movernos por la palabra viva, no por los moveres, no por nada de eso. Los moveres se acaban. Los moveres cuando mucho tocan a uno o a dos, pero nunca a toda la iglesia. En cambio, la palabra viva puede tocar a toda una multitud. ¿Cuánto dice amén? Ahora, el estanque, hermano, en el verso 2 de Juan 5 se llama Betesda, que quiere decir casa de misericordia. Casa de misericordia. La casa de Dios, hermano, es donde la gente se encuentra con Jesús. Él siempre está ahí porque ahí es su casa. Dice la palabra de Dios también en el verso 2: cerca de la puerta de las ovejas hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Es decir, en la casa de Dios siempre se puede avanzar, siempre puedes ir más adelante. 5 pórticos. Sin embargo, estos enfermos estaban alrededor del estanque. En vez de avanzar, de crecer en las cosas de Dios, estaban esperando el mover. Es impresionante que a veces la iglesia se queda casado con un mover y no se quieren mover de ahí hasta que haya el siguiente mover. Por eso este año el Señor me dijo: ¿sabes qué? Haz un movimiento, no más cosas de profecía, no más cosas de ese tipo, no, porque la gente se está estancando. Que le den prioridad a la palabra viva. Y en unos muy buenos años yo creo que vamos a seguir trayendo de invitados a gente que nos hable solo de palabra viva. Amén. ¿Por qué? Porque no queremos estancarnos. La palabra viva te lleva a crecer, la palabra viva te lleva a avanzar, no te hace distraerte con lo espectacular que puede venir de Dios, pero que no es la razón por la que la iglesia existe. Ahora mira, dice el verso 3: en estos yacía una multitud de enfermos. Verso 3: ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Verso 4: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Los movimientos son limitados. Cuando han hablado acerca de, es que en 1906 hubo el mover del espíritu de Wall Street. ¿A qué se refiere eso? Fue cuando nuevamente la iglesia volvió a hablar en lenguas. Y ese mover, hermano, fue grandioso en su momento, pero todo se apagó.
Los moveres son nada más temporales, pero la palabra de Dios es eterna, vive para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, Dios habló la palabra es Cristo en acción, y entonces toda la creación llegó a existir. Dios no ha necesitado volver a hablar y decir que los planetas sigan girando alrededor del sol, que las estrellas permanezcan en el cielo, no se nos vaya a caer una. No ha tenido que volver a decir nada de eso. Su palabra sostiene toda la creación. Ahora, nosotros no queremos sobrevivir con el último mover y el último milagro. Queremos la palabra viva de Dios, que siempre nos está llenando de la vida de nuestro Señor. Juan 5:5 también nos habla. Mira, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Si te quedas con la palabra estancada, se te va la vida. Se te va la vida. ¿Alguien tiene 38 años aquí? ¿Nadie? ¿39, 37? Mi hermano, es toda su vida. Imagínense, desde el día que nació hasta hoy, paralítico. Paralítico. Un hombre que tenía 38 años paralítico, esperando el mover. No, es que yo me convertí, en mis tiempos así lo hacían, es que tiene que ser de esta manera, tiene que ser de la otra manera. No te cases con el método, cásate con la palabra de Dios. Amén. Ten compromiso. Ahora mira, cada vez que en la Biblia te encuentras un número, necesitas buscar ese mismo número en otras partes de la Biblia para ver a qué se refiere Dios. 38, si lo buscas en otro lugar de la Biblia, ¿sí? Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 2 verso 14. Dice la palabra de Dios así, mira: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Yahvé les había jurado. Es la vida del desierto. El agua estancada, la palabra estancada, solo te da vida de desierto. No te da vida eterna, no te deja entrar al reino. Solamente te da vida de desierto. Estos 38 años es la vida activa de un guerrero. Una persona que tiene palabra estancada no sirve para el reino de Dios. Se le va la vida efectiva en la cual podría servir al reino, y se pasa porque está esperando el mover con el que él creció, con el que a él le hablaron, con el que él se identificó. Y dice, hasta que las cosas no van a ser igual, hasta que no suceda otra vez aquello. Y eso es palabra estancada. Eso es palabra estancada. Y luego me dicen, pastor, ¿y este año sí va a traer a la hermana? No, la verdad no la voy a traer, porque es palabra estancada. Muchos se casaron con ese mover y no se quieren salir de ahí. Y si no te hago moverte, si no te doy palabra viva, va a pasar lo mismo. La vida efectiva, en donde Dios espera que seas un guerrero, se va a acabar. Se va a acabar. 38 años ahí. El tiempo que Dios esperaba que fuera un hombre de guerra espiritual se acabó, por estar siempre pegado a su estanque, a su agua estancada. Así que donde no hay palabra viva, tampoco hay hombres de guerra. Cuando la palabra está estancada, las almas se la pasan esperando su sanidad, y se les va la vida que podría haber sido de servicio para el reino. Este hombre había estado ahí 38 años. 38 años. Verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Otra vez está defendiendo su método. O sea, para que yo sane tiene que ser allí en el estanque. Jesús le está preguntando, ¿quieres ser sano? Y él defiende su método. A nuestra manera, no. Es que a mí me enseñaron que se puede sanar así. Y esa es la manera en que él está defendiéndolo. Jesús le preguntó, ¿quieres que te meta en el estanque? Eso le preguntó Jesús. No, le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús no le preguntaba si quería regresar al estanque, a la palabra vieja, a la palabra estancada. Hermano, no pongas tus ojos en el método.
No pongas tus ojos en la religión. Pon tus ojos en la palabra viva, que es la que te invita a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algo interesante aquí también. La palabra estancada siempre producirá muerte. Amén. Eso va a pasar siempre. Una persona con palabra estancada es una persona que no tiene vida. Es una persona que se está muriendo. Fíjate lo que dice en el verso 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sí? Donde hay palabra estancada. Cuando una persona tiene palabra estancada, le echa la culpa a los demás de sus problemas. Todos tienen la culpa de lo que le pasa. No ha avanzado espiritualmente, pero no es su culpa. No, es que pasó algo. Alguien le hizo algo. Padre, Señor, es que estoy así, sí, no he avanzado en la vida, pero no es mi culpa, es la culpa de los demás. Nadie me ha ayudado, nadie me sacó adelante. Por culpa de ellos estoy como estoy. Imagínate, eso es lo que hace la palabra estancada. El agua estancada solamente sirve para la sanidad de algunos cuantos, pero no de todos. En cambio, la palabra viva puede sanar a cualquiera que ponga su fe en él. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto. Cualquiera que ponga su fe en la palabra siempre sanará. Cualquiera que ponga su fe en el estanque puede llegar a pasar hasta 38 años para que algo se pueda manifestar, y ni así, porque este hombre llevaba 38 años y nunca pudo llegar al estanque. Imagínate, se había llenado de rencor, estaba dolido, estaba herido. Siempre se me adelantan. Imagínate el paralítico, como puede, se va arrimando al estanque cuando ve el mover, y de repente le gana el que tenía gripa y sale, ay, ahora sí respiro bien, ay, gracias a Dios quedé sano. Y él decía, pero ¿por qué no me miran? Que yo estoy paralítico, que era una gripa comparada con lo que yo traía. Y al siguiente mover sucede que el que traía dolor de cabeza se mete primero y otra vez queda sano. O sea, como que no parece justo ante los ojos de él. La palabra estancada produce eso. Ahora bien, el verso 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Es interesante que a un paralítico le diga Jesús, levántate. ¿Podía el paralítico levantarse? ¿Puede o no puede? Antes de que, a los ojos naturales, ¿un paralítico se puede levantar? No. Pero Jesús ni siquiera le dice, a ver, dame la mano, te voy a ayudar a levantarte. No, le da una orden, le dice, levántate. Apréndete esto. Dios siempre te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Siempre. Siempre. Siempre te va a pedir algo que a tus propios ojos no puedes lograr. Le dijo al paralítico, levántate. Haber dicho al paralítico, pues sáname. ¿Cómo me voy a levantar si soy un paralítico? Así es el Señor. Siempre te pide aquello que tú dices que no puedes. Te dice, ama a tal hermano. No, Señor, ese no. A todos menos a ese. No, no me interesan los demás, me interesa ese. No, Señor, hazlo. Hazlo. ¿Sí? Dios siempre te va a pedir lo que tú dices, no puedo. Es que ese es muy... No, eso sí no puedo. Eso es lo que Dios te va a pedir. Lo que tú dices que no puedes. Y te ordena. La palabra de Dios no te sugiere. La palabra de Dios no es una opinión, no es un consejo. Bueno, es el consejo de Dios, pero es una orden. Amén. La palabra de Dios te ordena y te dice en esta noche, levántate. Y lo que me hicieron, Señor, dice, Señor, levántate. Pero es que lo que me dolió, levántate. ¿Le vas a decir que no a la palabra en esta noche? Señor, y mi agua estancada, deja tu agua estancada. Está verde. Ya nadan ahí sapitos. Ya, olvídala.
Ve por la palabra viva, el agua viva. Levántate. Ahora, la palabra viva también te desafía. Dice la palabra de Dios que, perdón, permítanme tantito. La palabra de Dios le dijo: toma tu lecho. Es decir, Dios siempre va a desafiar tu limitación, tu religión de agua estancada. Toma tu lecho. ¿Qué quiere decir esto? Aquello de lo cual te has quejado todos estos años, todo este tiempo que llevas dolido, Dios te dice: si te levantas, yo te doy el poder para cargar aquello en lo cual tú has dicho que no puedes. Te voy a dar el poder, no solamente para que lo soportes, para que lo cargues. Amén. ¿Qué es lo que tú has dicho? Es que yo no puedo con eso. El Señor te dice: levántate, toma eso que has estado diciendo que no puedes, que has estado diciendo es que es difícil, es que yo lo soporto todo, pero eso sí no lo puedo soportar. Y dice: tómalo, cárgalo. Te doy el poder hoy para que cargues eso que por tantos años creíste que tú no podías con ello. Amén. Dios te está hablando en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso que tú decías: es que yo ya no lo soporto, es que yo ya no puedo. Dios dice: levántate y lo cargas. Levántate y cárgalo. Lo tomas y lo cargas. Antes no podías andar, pero ahora hasta puedes cargar en aquello en lo que te habías acostado durante tanto tiempo diciendo: no puedo, es difícil, eso para mí es insoportable. Amén. Levántate, ¿sí? Ve con esa persona, ámala, ayúdale, háblale. Amén. Dios te está allí diciendo: aquello que tú creías insoportable, aquello que tú creías que no podías, puedes. Si la palabra de Dios te ordena, entonces puedes. ¿Cuántos dicen amén? Sí puedes. Lo que Dios te ha ordenado, puedes. Amén. Por eso te manda con esa persona, porque tú dices: ay, es que con todos podría, menos con esa persona. Y el Señor dice: puedes. Por eso te dio la persona también con la que te casaste. Señor, con cualquiera menos con ese. Yo sé por qué. Algo vas a sacar de ahí. Es necesario para ti ahí. Ahí es donde te quiero. Ahí es donde tienes que estar. Puedes. No solo puedes, vas a poder soportar, vas a poder cargar si pones tu fe en mí, que soy la palabra viva. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la palabra viva no solamente te reta, te desafía, también te acciona, te dice qué hacer. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho. Y es interesante que a todos les dice: vete a tu casa, vete. ¿Te acuerdas? A todos los que ha sanado le dice: toma tu lecho y vete. ¿Recuerdas el paralítico que metieron por el techo? Cuando lo sanó, le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero a él no le dice: vete a tu casa. A él le dice: toma tu lecho y anda. Y anda. Esto es interesante, ¿sí? Porque Dios espera que Él le diga a dónde. No le dijo: vete a tu casa. A todos les ha dicho: vete a tu casa. A este es al único paralítico que le dice: y anda. Y él empieza a caminar. Pero no le pregunta a Jesús: está bien, voy a andar, pero ¿a dónde quieres que yo ande? Se levantó como muñequito con pilas. Nada más agarró y empezó a caminar. Nada más. No preguntó a dónde. ¿A dónde vas tú, Jesús, para yo seguirte? No preguntó nada de eso. No podía andar en el reino de los cielos porque tenía agua estancada, palabra estancada. No puedes seguir a Jesús cuando tienes palabra estancada. Cuando has basado tu sanidad, cuando has basado tu salud, tu prosperidad, solo en lo que te sabes en la cabeza, pero que no vives. No puedes seguir a Jesús. Ahora, verso 10, por favor. Cuando el hombre llevaba su lecho, mira el verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo? Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo:
toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. No supo ni quién lo sanó. ¿Y quién te sanó? ¿Sabe? No sé. Pues vino un hombre y me dijo, levántate, toma tu lecho. Y él me dijo que sí lo podía tomar. ¿Te das cuenta? La palabra viva siempre te hará ir con Cristo. La palabra muerta siempre te hará desconocerlo. Si lo ves, te vas a dar cuenta que Él fue el que te sanó, pero no lo conoces realmente. La palabra estancada no te deja conocer al Señor Jesús. Solamente lo ocupas para tu necesidad. Solamente cuando algo difícil viene a tu vida es cuando puedes tener un enfrentamiento con Jesús. Es cuando te le acercas para decirle lo que te está pasando, pero no te deja tener una relación. Necesitas entender eso. Ahora bien, cada vez que haya palabra viva, vas a ser retado por la palabra estancada. Lo que te estoy diciendo ahora, seguramente en algunos de ustedes tiene un reto de palabra estancada. No, pero y también lo otro es importante, y también eso debe de ser, y empieza una lucha entre la palabra estancada y la palabra viva. ¿Cómo que ya no la va a traer? Y si también es necesario, y yo creo que sí. Y eso, hermano, siempre va a suceder. La palabra viva va a ser enfrentada con la palabra muerta. El agua estancada siempre va a ser enfrentada va a enfrentar al agua viva. Siempre va a haber una lucha, porque tienen su método. Los judíos dijeron, no te es lícito cargar tu lecho, es día de reposo. ¿Quién te dijo? ¿Cómo es posible que hayan dicho eso? ¿Cómo no? Si Jesús sí trae enfermedades, si enferma a la gente. O sea, es una palabra que va contra la palabra viva. Es el método. No, a nosotros nos enseñaron que Jesús sí enferma, pero la palabra dice que Él es el sanador, no el enfermador. No, pero en nuestro método, que es la palabra estancada, sí enferma. ¿Cómo que no? ¿Quién te dijo? Y cuando le dices quién te dijo, dice, no, pues no sabe. ¿Qué sabe? La palabra lo dice, pero siempre va a ser así. La palabra viva va a ser retada por la palabra muerta, por la palabra estancada. Siempre será probada por la religión. Tú eres el que decide si tomas la palabra viva o te quedas con tu palabra muerta. Estarás entre dos palabras. El agua estancada siempre se opone a la palabra viva. Los religiosos le prohibieron al exparalítico cargar su lecho porque era día de reposo. No puedes sanar en día de reposo. Quédate enfermo. Te he platicado de aquella hermana cuando iniciábamos, que era de otra iglesia, pero que era conocida de nosotros. Y vino y no podía ni caminar. De verdad, le costaba tanto trabajo dar un paso. No podía hablar porque el aire no le alcanzaba. Y cuando íbamos a orar por ella y íbamos a imponerle las manos, inmediatamente noté que había demonios aparte. Entonces le dijimos, hermana, ¿podemos visitarla mañana en su casa? Y ella dijo, sí. Y fuimos a su casa y nos recibió, y hablaba más o menos y decía, pasen por aquí, por favor. Y caminaba con sus piernas abiertas, haciendo pasos de esta manera. Tenía meses enferma. Y entonces oramos por ella, se manifestaron por ahí demonios, los echamos fuera, porque eso es fácil, cualquiera lo puede hacer cuando tiene a Cristo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Apréndete eso, genera fe en eso también. ¿Sí? Recuerdo también a la hija del pastor Harold Caballeros, creo que tenía 7 años, y allí en la escuela de la iglesia, que tienen dentro de la misma congregación, en el Shaddai, dice... Contó el hermano que llegó su hija de la escuela y le dijo, papá, ¿qué crees? En nuestro salón llegó una niña nueva y cuando oramos por ella para darle la bienvenida, que se manifiesta un demonio. Y dice, yo estaba leyendo el periódico cuando me dijo eso y me paré para seguirla porque se fue a la cocina a tomar agua. Y dice, y cuando llegué a la cocina y ella estaba tomando agua, y le dijo, ¿y qué hicieron? Y ella dejó el vaso y dijo, esperó a que pasara el agua de su boca y dijo, ¿cómo que qué hicimos? Pues echamos fuera. ¿Qué otra cosa se hace con un demonio?
Y es verdad, eso es lo que se hace. Hay que echarlo fuera, se acabó, nada más. Amén, no hagan tanto alboroto. No, ay, eso le encanta al enemigo. Échalo fuera, tienes la autoridad y tienes el poder, Dios te lo ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto, en el nombre de Jesús. Ahora bien, este hombre tenía que decidir si obedecería la palabra viva que le había dicho toma tu lecho y anda, o obedecería la palabra estancada. Tendría que decidir entre la orden fresca de Cristo o el mandamiento religioso y viejo de la ley. Hebreos 6:16, quiero explicarte algo, mira. Hebreos 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Mira, espero que pueda compartírtelo, necesito mucha atención para que lo puedas entender y para que yo te lo pueda explicar y darme cuenta si me entendiste o si yo me expliqué bien. Mira, la palabra, espero que eso me lo entiendas. La palabra que es palabra, esta palabra en griego tiene dos palabras que son logos y rema. Amén. Logos es cuando solo la conoces y rema es cuando se ha vuelto parte de ti. Por eso la iglesia se llama rema, porque la palabra tiene que hacerse parte de nosotros. ¿Cuántos dicen sí, amén? En el nombre de Jesús. El logos es la palabra, lo que la Biblia dice. Esta palabra logos tiene algo relevante en esta palabra que vemos ahí, controversia. Esa palabra controversia en griego es antilogos, antipalabra. Cada vez que tú crees algo, Satanás u otros hermanos o el mundo va a traer un antilogos, una antipalabra para que robarte la palabra viva que Dios te quiere dar. Siempre va a ser así, siempre. Dios te da palabra viva y el enemigo te la va a querer robar. Controversia es antilogos. Así que dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es decir, el fin de todo antilogos, de toda antipalabra, es el juramento, ¿sí?, para confirmación. Necesitas hablar con tu boca y decir con la palabra viva. La Biblia dice que Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores, por sus llagas he sido curado. No me importa que otra cosa digan. Es decir, se requiere de tu boca para que haya confirmación y que la palabra viva permanezca en tu corazón. Así que si estás teniendo esta lucha adentro de ti, necesitas hablar con tu boca y decir, me quedo con la palabra viva, abandono el método viejo, no me casaré con ningún método, abandono también el agua estancada. ¿Cómo se pone fin al antilogos? Con un juramento para confirmación. Juramento viene de la palabra griega yerkos. Significa poner límite, declarando, ponerle límite a la otra palabra y decir no la recibo. Recibo la palabra viva. Ahora, vinieron y le dijeron entonces, ¿quién te dijo que podías cargar tu lecho? Y él dice, el que me sanó, pero no sabía quién le había sanado. ¿Crees que pueda darse el caso de gente que pueda ser sanada por Cristo y que no conozca verdaderamente a Cristo? Es verdad. Sí sucede. Gente que Dios la sanó pero no conocen al Señor. Alguna vez vino una persona a pedirnos que oráramos por su familiar que estaba enfermo. Dijo, pero yo no quiero venir nunca aquí, yo tengo mi religión, nada más quiero que oren por ella para que sane, porque yo sé que cuando ustedes oran la gente sana, pero no quiero nada con Cristo. Y la respuesta siempre ha sido la misma: si no quiere nada con Cristo, entonces ¿para qué quiere que la sane? Te conté en Colombia, vino un joven, o más bien me trajeron un joven para que orara por él, que porque siempre se le perdía todo. Dejaba su cartera en un lado y desaparecía, aunque no hubiera nadie dentro de la casa. Le prestaban una bicicleta o él compraba una bicicleta y se la robaban. Todos sus bienes siempre los perdía.
Y entonces me lo trajeron porque su mamá era cristiana. Y me dijeron, pastor, ore por él porque seguramente son demonios. Y yo le dije, ¿ya aceptaste a Cristo? ¿Ya aceptaste a Cristo? Y él dijo, no. Le dije, bueno, ¿quieres aceptar al Señor? Él me dijo, más adelante. Le dije, está bien, entonces más adelante oro por ti. Y él dijo, el pastor, por cierto, un pastor de ahí de Colombia, como que se quedó con el ojo cuadrado mirándome diciendo, no va a orar por él. Y le dije, no quiere nada con Cristo. ¿Cómo voy a pedirle a Cristo que venga a hacer algo en él si él no quiere nada con Cristo? Si no quiere nada con él, entonces tampoco quiere su bendición. Así que no puedo orar por él. Si él acepta a Cristo, Cristo se encarga de todo, de toda la vida. No solamente que no se le desaparezca la cartera, le llena la cartera. Amén. Pero no se trata de eso. Tiene que aceptar al Señor. Y no quiso. Y le dije, ¿hay algo más por lo que debamos orar aquí? No había nada más. Le dije, pues vámonos. Y el pastor todavía me preguntó, ¿no va a orar por él? Le dije, no, de verdad no tiene caso. Señor, ven sobre este joven, pero no vengas porque no te quiere. Diablo, vete de ahí, pero no te vayas porque te quiere a ti. O sea, no se puede. Eso no se puede hacer. De la misma manera este hombre no supo quién lo había sanado. Ahora, Jesús no se quedó ahí. Cuando le vinieron y le preguntaron quién te sanó, él no supo quién, seguramente buscó. Estos hombres seguramente llegaron y le dijeron, le dieron incluso versículos de la Biblia. ¿Por qué no podía cargar su lecho? La Biblia dice que en el día de reposo no se puede hacer ninguna actividad y tú estás llevando tu actividad. ¿Le vas a obedecer a la ley de Moisés o a ese hombre que es pecador? Porque decían que Jesús era pecador. Siempre vas a tener que decidir entre la palabra viva y la palabra religiosa. ¿Qué vas a decidir? ¿Recuerdas aquel ciego que había sido sanado también? Jesús era ciego de nacimiento. Jesús vino y lo sanó. Y entonces él empezó a ver, pero cuando buscó a Jesús, Jesús ya no estaba. ¿Por qué ya no está Jesús? Porque es agua en movimiento. El agua siempre se mueve, es palabra viva. Se mueve. Ya no estaba Jesús en el mismo lugar. Y vinieron y le dijeron, ¿quién te sanó? Y él dijo, bueno, no sé exactamente quién me sanó, pero yo era ciego de nacimiento y ahora veo. Y le dijeron, ¿sabes tú que el que te sanó es pecador? Él dijo, mira, yo no sé si es pecador o no. Lo que sé es que nadie puede dar vista a los ciegos a menos que Dios esté con él. Es decir, no había visto a Cristo, pero ya estaba testificando de él. Esa es la diferencia con este hombre. Este hombre ni le interesó. Lo sanó y ni le preguntó, oye, ¿y cómo te llamas? Gracias. Gracias por lo que acabas de hacer. Nada. Agarró y empezó a avanzar. Debes levantarte en esta noche, hermano, rebasar tus límites y seguir a la palabra viva. Ahora bien, ¿en dónde se encuentra la palabra viva? ¿Dónde encuentras a Jesús? ¿Dónde encuentras la palabra? Pues en su casa. Mira, por favor vayamos a 1 de Pedro capítulo 2, verso 4. Acercándoos a él, que él es una ¿qué? Piedra viva. A Jesús lo encuentras en su casa. Su casa no es la construcción. Su casa somos nosotros. Cuando tú y yo nos reunimos, tú y yo somos las piedras que basan o que forman la casa de Dios. Amén. Cuando cantamos el canto La casa de Dios, no nos referimos a esto. Nos referimos a la iglesia. La iglesia es la casa de Dios, la gente, las personas. Nosotros somos la casa de Dios. Dice el verso 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Verso 5, vosotros también, ustedes y yo, como piedras vivas, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Las piedras muertas tienen palabras muertas. Todavía tienen corazón de piedra. ¿Cómo sabes que una persona tiene palabra viva, palabra muerta? En que su corazón todavía es de piedra.
Tiene argumentos para no obedecer la palabra. Tiene razones para decir, bueno, yo sé, dice ama a tu enemigo, pero sé que el Señor me entiende. Sí te entiende, pero eso no te justifica. Él ya dio una orden. ¿Qué vas a hacer? ¿O quieres ser como como corazón de piedra? Tener los 10 mandamientos como corazón, en vez de ser palabra viva, piedra viva. Acuérdate, las primeras piedras, aquellos que tienen corazón de piedra, que son piedras muertas, les va a pasar lo mismo que a las tablas de la ley de Moisés, fueron rotas. Pero la palabra de Dios que queda en el corazón, ahí permanece. Ahora, cambia tu corazón endurecido por uno de carne para que puedas recibir la palabra viva. Ahora bien, mira, verso 14 de Juan 5. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Fíjate bien, ¿por qué crees que Jesús le dijo no peques más? Jesús conoce cada pensamiento, cada intención. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús sabía qué intenciones tenía este hombre. Probablemente alguna vez quiso agarrar a patadas a alguien, pero como era paralítico, pues no pudo. Y ahora que ya podía caminar, haber dicho, pues ahora sí lo voy a ir a buscar para desquitarme de lo que me dijo, de cómo se burló. Aquel que se metió primero que yo, ahora sí me las va a pagar. Jesús le dice esto porque conoce las intenciones de su corazón. Por eso le dice, mira, dentro de la misericordia, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sabes tú que cuando una persona tiene un mal corazón y tú le dices, tienes malas intenciones, tienes un mal corazón, es lo peor que puedes hacer con una persona que tenga el corazón lleno de rencor, lleno de ira? ¿Cuántos sabían eso? Le dices eso y le va a agarrar ira contra ti. El amor, el agradecimiento que podría haber sentido porque tú lo sanaste o porque Dios te usó para que lo sanaras, se convierte en ira contra ti, en coraje contra ti. Jesús, que sabe las intenciones de ese hombre, le dice, mira, no peques más. Y este hombre, con todo lo que traía adentro, se molesta. No le gusta que Jesús le diga, ¿quién eres tú para que te andes metiendo en lo que yo quiero hacer? Déjame a mí, es mi vida. Luego te dicen, ¿verdad? ¿A ti qué? Si me pasa esto, ¿a ti qué? He escuchado muchos, ¿y a usted qué? De verdad, tú no tienes idea cuántas veces le he dicho, hermano, usted tiene mal corazón, hay algo malo en usted, tiene que cambiar, tiene que limpiar su corazón. ¿Y a usted qué? Déjeme a mí, encárguese de usted. ¿Para qué se mete? No tienes idea cuántas veces, tanto que no las puedo de verdad no recuerdo el número de veces que me han dicho, no se meta. ¿A usted qué? Así que este hombre tiene una mala intención. Jesús le dice, yo sé lo que traes en tu mente y en tu corazón, no peques más o te va a venir algo peor. Ahora bien, hay gente que recibe la palabra viva, sana, y luego se va a pecar. Jesús le dijo al ex paralítico, no peques más, no peques más, te va a venir algo peor. Ahora bien, lo peor para este hombre no es que se volviera a enfermar, no es que se llenara de lepra, ni que se muriera en un accidente él o algún miembro de su familia. No, lo peor que le pasó a este ex paralítico, hermano, fue que se convirtió en el primer Judas del Nuevo Testamento. Fue el primer traidor. Una persona que tiene un mal corazón, una persona que está dolido porque lo que le pasó hace años, hace meses, y que no lo puede sacar de ahí, y alguien le dice, estás mal, tienes un mal corazón, estás lleno de amargura, de rencor, la va a agarrar contra ti. Mira, este hombre lo que hizo, por favor, siguiente verso. El hombre se fue
y dio aviso a los judíos. Los judíos no vinieron a buscarlo, Él los fue a buscar. Los fue a buscar y les dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. ¿Se acuerdan que me preguntaron que quién me había sanado y que yo les dije que no sabía? Ya sé quién fue. Ese me dijo que podía levantar mi lecho. Ese me dijo que fuera contra la palabra. No tienes idea cuántas veces le he enseñado a gente que Jesús llevó sus enfermedades y sufrió sus dolores, que por las llagas de Cristo ha sido curado, y luego van a otra congregación y hablan mal de tu servidor y dicen: allá me enseñaron que el Señor ya me quería sano, pero ahora sé que el Señor me había mandado esa enfermedad para enseñarme algo. Y se enojan y hablan de tu servidor mal y dicen: no es un mal siervo de Dios, es un falso profeta, y dicen mucha barbaridad. Todo porque le quisiste enseñar la palabra. Verso 16, por favor. Y por esta causa, es decir, fíjate bien, cuando dice que por esta causa, ¿a qué se refiere? Porque Él fue con los judíos y les dijo: Jesús fue el que me sanó, el que me dijo que sí podía cargar mi lecho, el que me está tratando de alejar de Dios. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Por esa causa. ¿Te das cuenta? La palabra estancada te va a confrontar con la palabra viva. Y cuando te decidas por la palabra estancada, te va a llevar a traicionar a Cristo. Te va a llevar a ir contra la obra de Dios. Tú no tienes idea cuántas veces le hemos hablado a tanta gente del Señor, y luego de repente por una u otra razón se van y empiezan a atacar a la congregación, y empiezan a atacar a la iglesia, y empiezan a hablar mal de nosotros, y empiezan a hablar mal del ministerio y de todo lo que hacemos, porque su palabra estancada chocó con la palabra viva y decidieron quedarse con la palabra estancada, con el método. Esta mujer que fue sanada, que te dije que había estado endemoniada, liberamos a esta mujer. Sanó inmediatamente empezó a hablar bien e inmediatamente empezó a caminar bien. Esta mujer la habían operado 12 veces porque traía la vejiga de fuera de su vagina, se le había salido, y aunque ya la habían operado 12 veces, siempre volvía a pasarle lo mismo. Ese día que oramos sanó, fue a su iglesia. Y cuando la vieron caminando y sonriente, le dijeron: hermana, gloria a Dios, Dios la sanó. Ella dijo: amén, hermana, Dios me sanó, dígame el testimonio, ¿cómo fue? Y él le dijo: pues nada, fui allá a Rema, allí con el pastor Porfirio, oraron por mí y Dios me sanó. Y dice, la sonrisa, porque nos lo contó, la sonrisa se le fue de la cara. Y desde estar sonriendo, dijo: hermana, gloria a Dios. Y cuando le dijo: fui a Rema, y ahí me sanó, le dijo: no, hermana, no vuelvas a ir a ese lugar. En ese lugar Dios no está. O sea, mejor quédate enferma, pero acá con nosotros. No, o sea. Y tú puedes decir: ¿por qué? Porque es lo que te dije hace rato, el antilogos, la antipalabra. Cada vez que tu servidor y cualquier servidor que predica palabra de Dios te habla esta palabra, te vas a encontrar con un antilogos, algo adentro de ti que se quiere levantar contra la palabra que Dios te ha hablado. Y si no sucedió en tu interior, va a usar a alguien para que te venga a decir: no es cierto, no es así, así no es. El antilogos. Pero es tu boca la que confirma la palabra viva. En el momento en que tú dices: yo declaro que creo lo que Dios me ha dicho, que me quedo con la palabra viva, en ese momento se confirma la palabra para ti. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad. Fíjate bien, por favor, Primera de Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Amén. Ni se requiere de la confirmación en tu corazón, a través de tu boca, de la palabra viva. Siempre habrá un antilogos. Cuando, solamente recuérdalo, la primera vez que viniste y oíste que tu servidor te dijo: Dios no manda enfermedades,
Inmediatamente saltó algo que dijo, ¿cómo no? ¿Sí o no? Honestamente. No, yo creo que sí. Dios quiere sanar a todos los enfermos. Dios llevó las enfermedades de todos. ¿Y por qué hay enfermos en la iglesia? Saltó un antilogos inmediatamente. Cada vez que hay palabra viva, cada vez que alguien se atreve a hablar algo diferente a lo que se está normalmente hablando en las iglesias, la palabra viva que Dios está trayendo, se levantará un antilogos. Siempre. Y eres tú el que puede decidirlo. Ahora fíjate la consecuencia de tu decisión. Cuando tú dices, pues yo sigo creyendo que Dios sí a veces me manda alguna enfermedad para enseñarme algo, te estás quedando con palabra muerta. Y la palabra muerta solo trae muerte, no puede sanarte. ¿Cómo no? Yo he visto en algunas iglesias que Dios lo sanó, sí. De repente bajó un ángel y movió el estanque y sanó uno. Cuando Dios quiere que todos sus hijos sean sanos, ¿cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Así que tienes que decidir. Te quedas con tu palabra estancada, te quedas con lo que la palabra estancada produce: ira, rencor, resentimiento. O te pasas a la palabra viva, te levantas, haces aquello que tú creías que era imposible, tomas eso que por muchos años te mantuvo atado y empiezas a andar. Pero antes le preguntas a Jesús: Jesús, ¿para dónde quieres que ande? Señor, es la primera vez que camino en mucho tiempo, tú dime para dónde andar y yo obedezco. ¿Cuántos dicen amén? Ahí donde estás, dile: Señor, yo recibo tu palabra viva en el nombre de Jesús. Yo recibo tu palabra viva en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos, Señor. Dile: Señor, recibo tu palabra viva. Si hubiera alguien en la congregación o incluso que va a escuchar esta enseñanza a través de internet y quisiera que la palabra de Dios fuera efectiva en toda su vida, tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Ahí donde te encuentres, Dios te permitió escuchar esta palabra porque quiere darte su vida en ti, quiere darte palabra viva en ti. Repite conmigo en esta oración: Señor Jesús, en este día reconozco que he pecado, te pido perdón por cada pecado que cometí. En este día te acepto como mi único Señor y Salvador. Envía tu Espíritu Santo a mi vida para que me guíe y me ayude a vivir la vida que a ti te agrada. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, la vida de Dios te ha visitado y te ha dado el poder para que seas convertido en un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dile: Señor, gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús.